Mi nuera se volvió directora general y me corrió enfrente de todos. No queremos gente obsoleta en la empresa, dijo. Mientras empacaba mis cosas, sonreí y le respondí. Buena suerte. Justo en ese momento, mi hijo millonario entró por la puerta. Qué bueno que llegaste, le dije. Sigue leyendo hasta el final y coméntame desde qué ciudad estás viendo esto, para saber hasta dónde ha llegado mi historia. La sala de juntas se quedó en completo silencio mientras la voz de Amara cortaba el aire como cuchillo caliente en mantequilla. Ya no queremos gente obsoleta en esta empresa. Sus palabras rebotaron en las paredes de cristal, y sentí como todas las miradas se clavaban en mí. 23 empleados, algunos contratados por mí y otros a quienes había orientado por años, me miraban con ojos incrédulos mientras mi nuera me daba lo que parecía una ejecución pública. Me senté, con las manos entrelazadas en el regazo, intentando digerir lo que acababa de pasar. A mis 65 años, pensé que ya había pasado por todo. Sobreviví a la muerte de mi esposo, crié a Miche y yo sola, y ayudé a levantar esta empresa desde cero. Pero nada me preparó para este momento. Moren, siguió Amara, ahora con un tono dulzón y falso, sus servicios ya no son necesarios. Por favor, tenga su oficina vacía para el final del día. Las luces fluorescentes zumbaban arriba, lo único que se escuchaba en ese ambiente sofocante. Vi a Sara, de contabilidad, limpiarse los ojos con una servilleta. Tom, de marketing, quería decir algo, pero no le salían las palabras, abría y cerraba la boca como pez fuera del agua. Estas personas eran como mi segunda familia. Y ahora estaban presenciando mi funeral profesional. Me levanté despacio. Mis rodillas se quejaban, testigos de una trampa disfrazada de junta de revisión trimestral. Pero mis manos no temblaron, aunque lo esperaba. En lugar de eso, una calma extraña me envolvió, como si estuviera en el ojo del huracán. Bueno, dije con voz firme, supongo que eso es todo. Tomé mi libreta y mi pluma, las mismas que había usado en quién sabe cuántas reuniones como esta. Voy a recoger mis cosas. Las cejas perfectamente delineadas de Amara se levantaron apenas un poco. Me di cuenta de que esperaba lágrimas, tal vez que le rogara, alguna muestra de debilidad que justificara su decisión ante todos. Pero no. Caminé hacia la puerta con la cabeza bien en alto. Moren, gritó James, del equipo de diseño, con la voz entrecortada. Esto no está bien. Tú construiste este lugar. Me detuve en la puerta, volteé a verlo y luego miré al resto. Gracias, James. Eso significa más de lo que te imaginas. Crucé miradas con Amara. Por un instante, vi algo en su cara, duda, miedo. No estoy segura. El camino a mi oficina se me hizo eterno. Estuve 37 años en esta empresa. Empecé como secretaria cuando Michelle apenas era un niño. Fui escalando hasta ser gerente de operaciones y después vicepresidenta. Vi cómo esta compañía pasaba de ser un negocio familiar chiquito a convertirse en una operación multimillonaria. Y así, en cuestión de 5 minutos, todo había terminado. La puerta de mi oficina rechinó al abrirla. Ese sonido molesto que llevaba meses prometiéndome arreglar, ahora le tocaría a alguien más lidiar con eso. El espacio que durante años fue como mi segundo hogar se sentía de pronto más chico, como si las palabras de Amara hubieran encogido todo lo que alguna vez construí ahí. Saqué la caja de cartón que guardaba en el closet, la misma que pensaba usar para donar ropa. Qué irónico que ahora fuera para empacar los restos de mi carrera. Las fotos fueron lo primero en entrar. La de la graduación de Michelle. Una del primer contrato importante que firmamos en la empresa. Una de la posada del año pasado, cuando todos todavía me sonreían con sinceridad. Mientras metía cosas a la caja, pensé en Amara. Esa mujer guapa, ambiciosa, con su cabello rubio perfecto y su MBA de una universidad de prestigio. Apareció en nuestras vidas hace 3 años como un huracán, y Michelle cayó rendido a sus pies desde el primer momento. Yo intenté aceptarla, intenté ver lo que mi hijo veía en ella, pero siempre hubo algo que no me cuadraba. Algo que no sabía poner en palabras. Un golpecito en el marco de la puerta me sacó de mis pensamientos. Señora Patterson, era Emily, una de las contadoras jóvenes. Sus ojos estaban rojos y apretaba un pañuelo entre las manos. Sí, querida. Solo quería decirle que esto está mal. Todos sabemos cuánto ha hecho por esta empresa,
por todos nosotros. Le sonreí, de verdad conmovida. Gracias, Emily. Pero a veces el cambio es necesario. Y aunque eso fue lo que dije, en el fondo sabía que no era verdad. Esto no se trataba de cambio ni de evolución. Era otra cosa completamente distinta. Después de que Emily se fue, seguí empacando en silencio. Mi taza de café con el asa rota, esa que se me cayó en una junta estresante hace 5 años. La suculenta que milagrosamente sobrevivió a pesar de mi fama de no tener mano para las plantas. La placa de la Cámara de Comercio reconociendo nuestra contribución a la comunidad. A las 4 en punto, mi oficina estaba vacía. Solo quedaban los muebles. Las paredes desnudas, sin mis diplomas ni las fotos de mi familia, se veían tristes. Eché una última mirada al lugar. Memoricé la vista desde la ventana, esa que daba al estacionamiento donde había visto entrar y salir a tantos empleados durante los años. Caminé con mi caja por la oficina principal, sintiendo como las miradas me seguían. Algunos ya lloraban sin intentar esconderlo. Otros fingían estar ocupados en sus computadoras, pero yo sabía que me estaban observando de reojo. Amara estaba junto al elevador, con los brazos cruzados y una sonrisita de esas que dicen, gané. ¿Tienes todo?, preguntó, aunque su tono dejaba claro que le valía. Acomodé la caja en mis brazos y la miré directo a los ojos. La vi bien. El traje carísimo que seguro costaba más de lo que gana mucha gente en un mes. Los aretes de diamantes brillando justo bajo la luz. Y ese anillo de bodas que hacía juego con el de mi hijo, el que lo hizo tan feliz el día que ella dijo, sí. Sí, respondí con calma. Y entonces, sin planearlo, le sonreí. No fue una sonrisa amarga ni forzada. Fue genuina. Serena. Buena suerte, Amara. La vas a necesitar. Algo en su cara cambió, aunque solo fue por un segundo. Esa seguridad que cargaba se tambaleó, y vi un destello en sus ojos. ¿Pánico? Pero justo en ese momento se abrieron las puertas del elevador. Entré sin voltear atrás. Mientras bajaba rumbo al estacionamiento, pensé en esa chispa de miedo que vi en ella. ¿Sabía algo que yo no? O tal vez la verdadera pregunta era, ¿qué sabía yo, que ella creía que no sabía? El elevador se detuvo con un pequeño sonido, y salí caminando hacia mi coche. La misma calma extraña seguía envolviéndome, como si estuviera protegida por una burbuja. Y no sé cómo explicarlo, pero sentí algo muy claro. Esto no se ha terminado. Ni de chiste. Sentada en mi coche, en el estacionamiento de la empresa, me vinieron a la mente recuerdos de aquella tarde de primavera, hace 3 años, cuando Michei trajo a Amara por primera vez a cenar a la casa. Debí haber confiado en mi intuición desde entonces, pero el amor por nuestros hijos a veces nos ciega. Y Michei se veía tan feliz, tan ilusionado. Mamá, quiero que conozcas a alguien muy especial, me dijo por teléfono ese martes por la tarde. Tenía esa voz emocionada, como cuando era adolescente y se enamoró por primera vez. ¿Podrías hacer tu famoso asado este domingo? Me emocioné. A sus 38 años, Michei había tenido varias relaciones, pero nunca había traído a una mujer a presentármela formalmente. Ese fin de semana me la pasé limpiando la casa, sacando los cubiertos de plata que llevaban meses guardados, y ensayando posibles conversaciones en mi cabeza. El domingo, justo cuando sacaba el asado del horno, escuché la llave de Michei en la puerta principal. Mamá, ya llegamos, gritó, y su voz tenía ese tono nervioso y alegre que hizo que mi corazón latiera más rápido de la emoción. Ahí vienen, pensé. Me limpié las manos en el delantal y fui a la sala, donde Michei estaba abrazando a la mujer más guapa que había visto en persona. Era alta y delgada, con un cabello rubio largo que parecía sacado de un comercial de champú. Su vestido era sencillo, pero de esos que se notan caros a primera vista, de los que dicen, tengo dinero, sin tener que gritarlo. Mamá, ella es Amara Chen, dijo Michei sin dejar de mirarla con ojos de enamorado. Amara, ella es mi madre, Maureen. Amara dio un paso al frente y me regaló una sonrisa de portada de revista. Señora Patterson, he escuchado muchísimo sobre usted. Michei no deja de hablar de ti. Su apretón de manos fue firme, seguro, pero en sus ojos había algo que no coincidía con la calidez de su sonrisa. Algo calculador. Por favor, dime, Maureen, le dije,
y de inmediato me regañé internamente por estar buscando problemas donde probablemente no los había. Y yo no he oído nada de ti, eso quiere decir que mi hijo me ha estado guardando secretos, añadí con una sonrisa. Michelle se rió, pero fue una risa algo forzada. Quería que fuera una sorpresa. Conocí a Amara en esa conferencia de negocios en Chicago, el mes pasado. Durante la cena, Amara fue la invitada perfecta. Elogió la comida, preguntó con interés sobre las fotos familiares en la repisa, y escuchó con aparente fascinación mientras le contaba anécdotas de la infancia de Michelle. Incluso insistió en ayudarme con los platos, aunque noté cómo cuidaba que no se le rompieran sus uñas tan bien arregladas. Tu casa es muy acogedora, me dijo mientras lavábamos los trastes juntas. Debe haber sido maravilloso crecer aquí, Michelle. Pero hubo algo en cómo lo dijo, como si la palabra, acogedora, trajera escondida una pizca de condescendencia. Sentí los hombros tensarse. En un momento en que pensó que no la veía, la caché observando mis muebles sencillos con una expresión, como si estuviera en un museo pintoresco, curioso pero fuera de lugar. Esa misma noche, después de que se fueron, le marqué a mi hermana, Linda. Hay algo raro en ella, le dije, mientras miraba la marca de labial rojo que Amara había dejado en uno de mis vasos buenos. Moren, siempre dices eso de las novias de Michelle, y me recordó. ¿Te acuerdas de Jessica? Jurabas que solo quería su dinero, y terminó siendo una de las chicas más lindas que he conocido. Linda tenía razón. Yo tiendo a ser muy protectora con Michelle. Es mi único hijo, y después de que su papá falleció cuando él tenía apenas 15 años, nos volvimos muy unidos. Quizá demasiado. Durante los meses que siguieron, vi cómo Amara se fue metiendo en la vida de Michelle. Nos contó que tenía un MBA de Northwestern y que trabajaba en consultoría corporativa. Decía que estaba, entre trabajos, así lo explicó, con un suspiro delicado porque había dejado su puesto anterior por diferencias filosóficas con la dirección. Michelle estaba completamente fascinado. Embobado. Michelle empezó a vestirse diferente. Dejó atrás sus cómodos pantalones caqui y las camisas polo que siempre había usado, y empezó a llevar trajes caros que, según me dijo, Amara le ayudó a escoger. Su departamento, que siempre había sido funcional pero con ese toque personal que lo hacía acogedor, de pronto parecía sacado de una revista de diseño de interiores. Tiene muy buen gusto, me dijo todo emocionado en uno de nuestros almuerzos de los miércoles. Deberías ver lo que ha hecho con mi casa. Es como tener una vida completamente nueva. Esa frase. Una vida completamente nueva. Se me quedó grabada. Como si su vida anterior, la que tenía conmigo, con sus amigos de toda la vida, con nuestras rutinas ya no fuera suficiente. Con el paso de los meses, los cambios en Michelle se volvieron más notorios. Empezó a cancelar nuestros almuerzos, casi siempre con pretextos de cenas de negocios o escapadas de fin de semana que Amara organizaba. Y cuando sí nos veíamos, Amara casi siempre estaba con él. Dirigía las conversaciones hacia temas donde yo no podía aportar mucho o corregía de forma amable las historias familiares que Michelle contaba. Ay, Michelle, no seas modesto, decía con una risita cuando él hablaba de sus logros en la universidad. No tienes que minimizar tus éxitos frente a nadie. Lo que realmente quería decir era que no tenía por qué restarle valor frente a mí, su propia madre. El anuncio de la boda llegó justo 18 meses después de aquella primera cena en casa. Decidieron hacer algo pequeño, solo con la familia cercana, en un resort carísimo en el Valle de Napa. Nada especial, me dijo Michelle, aunque el lugar seguramente costaba más que todo lo que gané en un año. Yo traté de ser comprensiva, de enfocarme en su felicidad. Pero Amara no me lo ponía fácil. Durante la planeación de la boda, me pedía mi opinión sobre las flores, la música o la decoración, y luego me explicaba por qué mis sugerencias no iban con la estética que buscaban. Moren, eso está lindo, pero estamos buscando algo más sofisticado, decía siempre, con esa sonrisa amable que no admitía discusión. La noche antes de la boda, sentada sola en mi cuarto de hotel, volví a marcarle a Linda. Siento que lo estoy perdiendo, le confesé, mientras las lágrimas, que llevaba meses aguantando, por fin salieron sin control. Moren, eso es normal, me dijo Linda con dulzura. Cuando los hijos se casan, las cosas cambian. No significa que Michelle te quiera menos. Pero así se sentía. Como si me quisiera menos. Como si Amara estuviera borrándome poco a poco de la vida de mi hijo.
un detalle a la vez. Y lo peor era que lo hacía con tal habilidad, con tanta sutileza, que si lo señalaba, quedaría como una mamá celosa que no puede soltar a su hijo. La mañana después de la boda, mientras Michelle y Amara se preparaban para irse de luna de miel a Europa, él me abrazó para despedirse. Gracias por todo, mamá, me susurró al oído. Estoy realmente feliz. Lo abracé fuerte, aspirando el aroma conocido de su loción, ahora mezclado con ese perfume caro que Amara usaba y que parecía haberse impregnado en él, en su ropa, en todo. Eso es todo lo que quiero, le susurré. Que seas feliz. Pero mientras los veía alejarse, con la mano perfectamente arreglada de Amara descansando, casi como un reclamo, sobre el brazo de mi hijo, sentí que acababa de presenciar algo más grande que una simple despedida de luna de miel. Sentí que Michelle me estaba diciendo adiós. Ahora, sentada en mi coche en el estacionamiento, 3 años después de aquella primera cena, con una caja de cartón llena de mi vida laboral en el asiento de atrás, me cayó el 20. Mis instintos siempre tuvieron razón. Amara no solo quería el amor de Michelle. Quería su vida entera. Y sacarme de la empresa no fue más que el último paso en su estrategia para tomar el control de todo. Lo que no me explicaba era por qué Michelle lo permitió. El hijo que yo crié siempre fue leal, protector, especialmente con su familia. El Michelle que conocía nunca se hubiera quedado cruzado de brazos mientras alguien le faltaba al respeto a su mamá. A menos que no lo supiera. A menos que Amara fuera incluso más lista de lo que yo imaginaba. Encendí el coche y salí del estacionamiento, echando una última mirada al edificio donde pasé casi toda mi vida adulta. Algo no estaba bien. Y no hablo solo de una nuera controladora o de una situación incómoda. Esto era más grande. Más grave. Mientras manejaba de regreso a casa, un pensamiento me daba vueltas en la cabeza. Si Amara me mintió con esto, ¿con qué más habrá mentido? Iba a la mitad del camino cuando sonó mi celular. En la pantalla apareció el número de Michelle. Por un momento, sentí que el corazón se me quería salir del pecho. ¿Será que ya se enteró? ¿Será que me va a pedir perdón y a intentar arreglar el desastre que causó su esposa? Hola, mi amor, contesté, tratando de sonar tranquila. Mamá, acabo de llegar al aeropuerto. Voy directo a la oficina. ¿Todo bien? Amara me ha estado mandando mensajes rarísimos todo el día. Se me fue el aire. Michelle había estado en Seattle toda la semana por una conferencia de negocios. No sabía nada. Amara había planeado toda mi humillación mientras él estaba a 3.000 kilómetros de distancia. Estoy bien, hijo. Fue un día interesante en el trabajo, dije mientras entraba a la cochera. Sentía las manos temblorosas sobre el volante. Aunque, mejor vete directo a casa. Seguro Amara ya te extraña. Hubo una pausa. Escuché el ruido del aeropuerto de fondo. Mamá, suenas raro. ¿Qué pasó? Nada, que no pueda esperar a mañana. Maneja con cuidado. Y colgué antes de que pudiera seguir preguntando. Deja que Amara le dé su versión, pensé. Que intente explicar por qué corrió a su suegra mientras él estaba fuera, y qué historia se inventó para justificarlo. Ya dentro de mi casa, me preparé una taza de té y me senté en la cocina, mirando la caja que había traído del trabajo. El silencio se sentía raro. Casi incómodo. Después de tantos años de correos, llamadas y pendientes urgentes, por primera vez en décadas, no tenía absolutamente nada que hacer. De pronto, mi teléfono vibró con un mensaje de Emily. Señora Patterson, después de que usted se fue, Amara llamó a una junta urgente. Dijo que usted había estado malversando fondos, y que por eso la despidieron. Todos sabemos que no es cierto, pero nos hizo firmar acuerdos de confidencialidad. Lo siento muchísimo. La taza se me resbaló de las manos, el té se derramó por toda la mesa. ¿Me estaba acusando de robar? ¿A mí? ¿A la empresa que ayudé a levantar desde cero? El descaro era increíble. Pero lo más preocupante eran las implicaciones. Si Amara estaba inventando una mentira tan grave, era porque estaba ocultando algo mucho más grande que solo mi salida. Corrí por mi laptop y traté de entrar al sistema financiero de la empresa, esperando que ya me hubieran revocado el acceso. Para mi sorpresa, todavía podía entrar.
O Amara era más descuidada de lo que creía. O tenía tanta prisa por deshacerse de mí que ni siquiera pensó en bloquear mi cuenta. Lo que encontré me dejó helada. Durante los últimos 6 meses, hubo una serie de transferencias desde la cuenta operativa principal de la empresa hacia una cuenta subsidiaria. Una que yo no reconocía. Al principio eran cantidades chiquitas, luego montos cada vez más grandes. La última transferencia, hecha esta misma mañana, fue por $50,000. Pero no fue la cifra lo que me hizo temblar las manos mientras revisaba los registros. Fueron las firmas. Cada movimiento había sido autorizado por 2 personas, Amara Chen Patterson y alguien más identificado como M. Patterson, firma secundaria. La firma de Michei. O al menos parecía ser su firma. Imprimí todos los registros financieros. La impresora zumbaba en medio del silencio de la casa. 23 transferencias no autorizadas. Más de $200,000. Todas con la supuesta aprobación de mi hijo. Así que solo había 2 posibilidades. O Michei estaba metido en esto junto con Amara. O Amara había falsificado su firma. El sonido de una puerta de coche cerrándose me sacó de mis pensamientos. Miré por la ventana de la cocina y vi el BMW de Michei en mi entrada. Mi hijo venía hacia la puerta con una expresión que no le veía desde que era adolescente. No tocó el timbre. Metió su llave, abrió la puerta con fuerza, y entró como una tormenta. Mamá, ¿qué chingados pasó hoy? Traía la corbata floja, el pelo despeinado de tanto pasarse las manos por la cabeza. Estaba fuera de sí. Amara me dijo que renunciaste, pero la mitad del equipo me está escribiendo y llamando para decirme que te corrieron, y que hubo acusaciones de robo. ¿Qué está pasando? Le señalé la silla frente a mí. Siéntate, Michei. Tenemos que hablar. No quiero sentarme. Quiero saber por qué mi esposa me cuenta una cosa, y mis empleados otra. Se quedó parado, con los puños cerrados a los costados. Empieza desde el principio. Así lo hice. Le conté todo, la reunión, la forma tan fría en que Amara me despidió, la acusación de malversación que soltó con todo el personal después de que me fui. Vi cómo su rostro cambiaba, primero incredulidad, luego enojo, y después, algo que parecía alivio. Como si una parte de él ya lo hubiera sospechado. Eso no puede ser, dijo cuando terminé. Amara jamás haría algo así. Ella sabe cuánto significas para mí, y todo lo que has hecho por la empresa. Deslicé los papeles impresos sobre la mesa. Entonces explícame esto. Michei los tomó. Sus ojos recorrían los números, las fechas, los montos. Su cara fue perdiendo color. Cuando llegó a las páginas con las firmas, se quedó completamente pálido. Esta no es mi firma, murmuró. Yo nunca autoricé ninguna de estas transferencias. Nunca pensé que lo hubieras hecho, respondí. Levantó la mirada. Y por un momento, vi de nuevo a mi hijo pequeño, confundido, dolido, buscando respuestas en su mamá. Pero si yo no firmé nada, y tú no hiciste esas transferencias, entonces significa que mi esposa ha estado robando a la empresa. Y falsificando mi firma para encubrirlo. El silencio entre nosotros se volvió denso. Lo vi luchar internamente, tratando de reconciliar a la mujer con la que se había casado con lo que tenía ahora frente a sus ojos. Una cosa es sospechar que tu pareja es fría, o controladora. Pero otra muy diferente es darte cuenta de que es una criminal. Tiene que haber una explicación, dijo al fin, pero su voz ya no sonaba firme. Tal vez, estaba tratando de proteger la empresa de alguna forma. Quizá hay algo que no estoy entendiendo sobre las finanzas. Me incliné sobre la mesa y le tomé la mano. Mi amor, sé que esto es muy difícil, pero tienes que ver el patrón. Ella me corrió cuando tú no estabas, me acusó del mismo delito que ella está cometiendo, y obligó a tus empleados a firmar acuerdos de confidencialidad para mantenerlos callados. Esto no es protección, Michei. Esto es un encubrimiento. Él soltó mi mano y empezó a caminar de un lado a otro por mi cocina, que se sentía más chiquita con su enojo rebotando en las paredes. Si esto es verdad, si de verdad ha estado robándonos, entonces no solo está traicionando a la empresa. Me ha estado mintiendo todos los días, por meses. Me temo que podría ser desde antes, le dije. Se detuvo en seco.
Me miró directo a los ojos. ¿Cómo que desde antes? Dudé. Había tenido dudas sobre Amara desde hace 3 años, pero decirlas en voz alta era cruzar una línea de la que ya no habría regreso. Una vez que cuestionara los cimientos de su matrimonio, todo podía romperse. Mamá, ¿qué estás diciendo? Lo solté de golpe, sin rodeos. Creo que te ha estado mintiendo desde el día que la conociste. Michei se dejó caer en la silla frente a mí, se cubrió el rostro con ambas manos. Se veía roto. Necesito pruebas, murmuró. Antes de hacer cualquier cosa, antes de enfrentarla, necesito pruebas reales. Irrefutables. Lo entendí. Aunque me doliera ver que seguía queriendo creer en ella, lo entendí. Él había construido toda una vida a su lado, había soñado un futuro juntos. No puedes destruir algo así solo por unos papeles y la corazonada de tu mamá. ¿Qué tipo de prueba necesitas?, le pregunté con cuidado. Alzó la vista. Había algo nuevo en su mirada, una dureza que me recordó a su padre. Del tipo que no deja lugar a dudas. Del tipo que me enseñe de una vez por todas con quién me casé. Mientras lo veía ahí, perdido en sus pensamientos, me di cuenta de que algo se había roto. La devoción ciega que le había mostrado a Amara durante 3 años empezaba a desmoronarse. Por fin empezaba a ver lo que yo había visto desde siempre. Pero también sabía que descubrir la verdad sobre alguien a quien amas es una cosa peligrosa. Te cambia. Y nunca sabes cómo. Mientras observaba el rostro de mi hijo pálido, cansado, traicionado, me pregunté si habría sido más amable protegerlo de esta verdad, en vez de exponerlo a ella. Pero ya era demasiado tarde para eso. La verdad había salido a flote, y se esparcía como grietas en el hielo. La única pregunta ahora era: ¿cuánto más iba a romper antes de que todo colapsara? Me voy a casa, dijo finalmente Michei. Necesito revisar nuestras cuentas personales, ver si hay más cosas raras que no había notado. Y encontrar la forma de manejar esto sin destruir todo lo que hemos construido. Lo acompañé hasta la puerta, con el corazón apachurrado por el dolor que él intentaba esconder. Michei, pase lo que pase, decidas lo que decidas, aquí estoy. Siempre he estado aquí. Me abrazó fuerte. Y por un momento, volvió a ser mi niño. Ese niño que buscaba refugio en la única persona que jamás lo había traicionado. Lo sé, mamá. Perdón por no haberlo visto antes. Lo vi alejarse, y sentí una mezcla extraña, algo de alivio, sí, pero también una tristeza profunda. Había tenido razón sobre Amara todo el tiempo. Pero tener razón le había costado a mi hijo su felicidad, y su fe en la mujer con la que quería envejecer. La casa se sintió aún más callada después de que se fue. Pero ahora era un silencio diferente. No era el silencio del final. Era el silencio antes de la tormenta. Mañana, Michei iba a empezar a escarbar a fondo en los engaños de su esposa, y presentía que lo que descubriera haría que lo de ayer pareciera apenas una entrada suave a la verdad. La llamada llegó a las 6 de la mañana. Yo ya estaba despierta desde las 4, dando vueltas en la cama, repasando una y otra vez lo ocurrido. Cuando vi el nombre de Michei en la pantalla, sentí un nudo de miedo en el estómago. Mamá, necesito que vengas ahora mismo, dijo con la voz hueca, lejana. No llames antes, solo ven, y trae tu llave de la oficina. Ocupo entrar al escritorio de Amara. Me vestí en un 2x3 y manejé por calles aún desiertas hasta la casa de mi hijo. ¿Qué habría encontrado? ¿Qué podía ser peor? La casa estaba a oscuras, salvo una luz prendida en el estudio. Abrí con la llave de repuesto que me dio hace años, cuando todo era normal, cuando yo era bienvenida ahí. Michei estaba sentado en su escritorio, rodeado de papeles y laptops. Tenía los ojos rojos, hundidos, parecía no haber pegado ojo. Me acerqué con cuidado, como si fuera un animal herido que podría escapar en cualquier momento. Levantó una carpeta manila sin siquiera mirarme. Su verdadero nombre no es Amara Chen. Es Amanda Bulov, y no estaba, entre trabajos, cuando la conocí. La corrieron de su empleo anterior por malversación de fondos. Esas palabras me golpearon como puñetazos. ¿Cómo lo supiste?, pregunté. Contraté a un investigador privado hace 6 meses. Al fin me miró, y el dolor en sus ojos dolía. Empecé a notar cosas raras, historias que no cuadraban,
llamadas a escondidas, cómo cambiaba de temas y le preguntaba por su familia o su pasado. ¿Por qué no me lo dijiste, Michei? Soltó una risa seca, sin pizca de humor. Porque esperaba estar equivocado. Pensé que me estaba contagiando tus sospechas paranoicas. Señaló los papeles sobre el escritorio. Resulta que tus paranoias eran lo único honesto en mi matrimonio. Me senté frente a él, en la misma silla donde lo vi hacer tarea de adolescente, donde planeamos sus solicitudes universitarias, donde practicó nervioso el discurso de la propuesta de matrimonio. Hay más, murmuró. El investigador halló registros de 2 matrimonios anteriores. Ambos con hombres adinerados. Los 2 terminaron en divorcio, y ella salió ganando con acuerdos jugosos. Me temblaban las manos al tomar la carpeta. Michei, lo siento tanto. No te disculpes todavía. Falta la peor parte. Sacó otro documento con logotipo médico en la parte superior. ¿Te acuerdas cuando me dijo que estaba embarazada, 6 meses después de conocernos? ¿Y del aborto que me hizo proponerle matrimonio para consolarla? Asentí, recordando lo destrozado que quedó, la culpa que sintió por no estar ahí cuando perdió al bebé. No hubo embarazo. Tampoco aborto. Ella fingió todo. La voz de Michei se quebró. El investigador encontró los registros médicos. Ha estado tomando anticonceptivos todo el tiempo que llevamos juntos. La prueba de embarazo que me enseñó, las fotos del ultrasonido, las citas con el ginecólogo, todo era falso. La carpeta se me resbaló de las manos y los papeles se regaron por el suelo. ¡Ay, Michei! Usó un embarazo falso para manipularme y hacer que le propusiera matrimonio. Y luego un aborto inventado para presionarme a casarme de inmediato, para que no la dejara sola en su momento de dolor, repitió esas palabras en el aire, con la cara torcida por el asco. Cada momento importante de nuestra relación fue una maldita mentira. Me agaché a recoger los papeles esparcidos. Necesitaba hacer algo con las manos mientras mi cabeza intentaba asimilar todo eso. Entre los documentos encontré fotos, imágenes de vigilancia de Amara con un hombre que no reconocí, recibos de restaurantes carísimos cargados a las tarjetas de la empresa, estados de cuenta bancarios que mostraban cómo el dinero fluía de nuestro negocio a cuentas personales con nombres que jamás había escuchado. ¿Quién es él?, pregunté, levantando una de las fotos. Marcus Webb, su verdadero novio. Han estado juntos todo este tiempo. La voz de Michei sonaba más firme ahora, como si el simple hecho de contarlo le ayudara a digerir la traición. El investigador lo siguió por semanas. Viven juntos en un departamento en el centro. Lo compró con dinero que robó de la empresa. Todo lo que me dijo sobre quedarse tarde en la oficina, sobre viajes de trabajo, sobre cuidar a su mamá enferma, era puro cuento. Me quedé viendo una de las fotos, Amara sonriendo con ese hombre, su mano sobre el brazo de él con una intimidad que nunca vi con Michei. Se veía verdaderamente feliz. Más feliz de lo que jamás la vi con mi hijo. ¿Desde cuándo sabes todo esto?, pregunté. El informe final me llegó ayer por la mañana, cuando todavía estaba en Seattle. Por eso regresé tan rápido. ¿Por qué crees que fui directo a la oficina y no a casa? Iba a confrontarla. Iba a exigirle que me diera una explicación. Se frotó la cara con las 2 manos. Y en lugar de eso, me entero que despidió a mi mamá y está diciéndole a todos que ella es la ladrona. Ahí supe que ya estaba ejecutando la última parte del plan. El final del juego. Abrió su laptop y me la giró. En la pantalla estaba un formulario, una demanda de divorcio lista para ser presentada. Lleva meses preparando esto. Según ella, yo soy abusivo, yo la obligué a trabajar en la empresa contra su voluntad, yo la separé de su familia y amigos. Soltó una carcajada amarga. Familia y amigos que no existen, pero al parecer eso no importa cuando vas a juicio. ¿Y con toda esta evidencia? Ha sido cuidadosa, dijo, señalando los documentos. La mayoría del dinero robado está escondido en cuentas que parecen gastos legítimos de la empresa. Las firmas falsas están tan bien hechas que va a necesitarse un perito para probar que no son mías. Y además lleva meses armando su caso, documentando que soy un abusador, que la controlo, que la tengo aislada. Sentí que el estómago se me revolvía. Una parte de mí quería gritar, pero otra solo quería abrazarlo. Él no solo había perdido a su esposa,
también había sido víctima de un engaño tan frío, tan calculado, que le había arrancado pedazos de su identidad. Ella había estado planeando todo esto desde el principio. Desde antes, incluso. El investigador cree que ya lo había hecho antes, probablemente con sus 2 ex-esposos. Encuentra a un hombre exitoso, se casa con él rapidísimo, se gana su confianza, se mete a sus finanzas, roba lo que puede mientras va armando su caso de divorcio, y luego desaparece con todo lo que logra sacar. La habitación se quedó en silencio. Solo se oía el tic-tac del reloj de péndulo en la esquina, ese que había sido del papá de Michelle. Pensé en todas las comidas familiares donde Amara se sentó en nuestra mesa. Todas las navidades donde abrió regalos fingiendo estar agradecida. Todas las veces que me mordí la lengua por no arruinar la paz con mis sospechas. Hay algo más, dijo Michelle, bajando la voz. Algo que necesito mostrarte en la oficina. Lo encontré en su computadora, y explica por qué estaba tan desesperada por correrme ayer. ¿Qué quieres decir? Ella sabe que siempre sospechaste de ella, mamá. Ha estado monitoreando el acceso a tu compu, rastreando qué archivos abrías, qué estados financieros revisabas. Te despidió porque tenía miedo. Estabas demasiado cerca de descubrirla. La ironía me supo amarga. Amara estaba tan ocupada vigilándome a mí, que nunca se dio cuenta que Michelle la estaba observando a ella. Entonces, ¿qué sigue?, pregunté. Michelle cerró la laptop y se recargó en la silla. Ahora vamos a la oficina y reunimos pruebas. Luego vamos a la policía y levantamos cargos, fraude, malversación de fondos y robo de identidad. Después meto la demanda de divorcio, y trato de salvar lo que quede de la empresa. ¿Y tú?, le pregunté, por fin. ¿Cómo estás con todo esto? Por primera vez desde que llegué, se le vino abajo la compostura. No lo sé, mamá. Pensé que conocía a esta persona. Pensé que la amaba. ¿Cómo se supone que procesas el darte cuenta que todo lo que creías de tu vida era una mentira? Me incliné sobre el escritorio y le tomé la mano. Un día a la vez, hijo. Una verdad a la vez. Y recuerda que no todo fue mentira. Tu familia es real. La gente que te ama de verdad, es real. La empresa que construimos juntos, es real. Él apretó mi mano, con los ojos llenos de dolor. Lo siento. Dejé que se metiera entre nosotros. Lo siento por no haberte hecho caso. No tienes que disculparte por haber amado a alguien, incluso si no lo merecía, dije. Pero sí debes disculparte por dudar del juicio de tu madre. Le dije eso con una sonrisita para aligerar un poco la tensión. Y él, por primera vez, me devolvió una sonrisa, aunque pequeña. Tu juicio siempre ha sido impecable, sobre todo con la gente que no vale la pena. Nos levantamos para ir a la oficina. Teníamos que reunir todas las pruebas que pudieran derrumbar a la mujer que casi destruyó nuestra familia y nuestro negocio. Y a pesar de todo, sentí una extraña sensación de alivio. La verdad dolía. La verdad devastaba. Pero aún así, la verdad siempre era mejor que vivir en una mentira. La verdadera pregunta ahora era, ¿qué más íbamos a descubrir si escarbábamos más en los engaños de Amara? Si había sido tan cuidadosa con su plan de fuga, ¿qué otras sorpresas nos habría dejado escondidas? Vi la expresión decidida de mi hijo mientras recogía documentos y me di cuenta, no importaba lo que saliera, íbamos a enfrentarlo juntos. Como debimos haberlo hecho desde el principio, antes de que una manipuladora de alto nivel lo convenciera de que su madre era el enemigo. Ahora, el verdadero enemigo ya había sido desenmascarado. Y ella no tenía idea de lo que se le venía encima. Llegamos a la oficina a las 7:30, una hora antes de que llegara alguien más. Las manos de Michelle temblaron un poco mientras abría la puerta principal. Y fue ahí cuando entendí que esto era mucho más difícil para él de lo que estaba dejando ver. Lo que encontráramos en la oficina de Amara podría ser el último clavo en el ataúd de su matrimonio. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?, le pregunté mientras caminábamos por el pasillo silencioso. Tengo que hacerlo. Si quiero reconstruir esta empresa, si quiero reconstruir mi vida, necesito saber todo. Todo. Se detuvo justo frente a la puerta de la oficina de Amara. Además, va a llegar en una hora. Si vamos a hacerlo, tiene que ser ya. Saqué mi llave maestra y abrí la puerta.
La misma llave que, seguramente, ya había olvidado que yo seguía teniendo cuando planeó despedirme. Todo estaba impecable, como siempre. Su escritorio organizado al milímetro, cada pluma en su lugar, cada carpeta etiquetada con precisión. Michei fue directo a la computadora. Yo empecé a revisar los cajones. En el último, escondida bajo una pila de documentos aparentemente legítimos, encontré una carpeta con la etiqueta, seguro personal. Al abrirla, me topé con decenas de correos impresos entre Amara y Marcus Webb, discutiendo sus planes como si fuera lo más normal del mundo. Me revolvió el estómago. Michei, tienes que ver esto, dije, con un nudo en la garganta. Él levantó la vista de la pantalla. Su cara ya estaba sombría. ¿Primero las malas o las peores?, preguntó. Le pasé la carpeta. Vámonos de arriba para abajo. Revisó los correos. Con cada página, su expresión se endurecía más. Estaba planeando incriminarme por malversación, dijo, señalando uno de los correos. Mira este, de la semana pasada. M empieza a sospechar del dinero que falta. Es momento de acelerar el plan. Asegúrate de que la evidencia lo incrimine a él, no a nosotros. ¿Y si lo logra?, pregunté, helada. Michei giró la laptop hacia mí. Ha estado usando mis accesos para hacer las transferencias. Seguramente me vio poner mi contraseña y la memorizó. Todas las transacciones tienen mi usuario como autorización. Las marcas de tiempo coinciden con momentos en que supuestamente estaba en la oficina. Sentí un frío recorriéndome el estómago. ¿Pero tienes cómo comprobar que no estabas en tu computadora en esos momentos? Horarios de juntas, cámaras. Ahí está lo brillante del plan. Escogió momentos en los que sí estaba en el edificio, pero lejos de mi escritorio. En reuniones, en el almacén, en el almuerzo. Si alguien lo investiga, va a parecer que me levanté un momento y dejé la sesión abierta. Seguimos revisando. Encontramos aún más evidencia de la forma tan sistemática en la que Amara había destruido todo por lo que Michei había trabajado. Había estado creando un rastro falso sobre su comportamiento abusivo durante meses, incidentes inventados, distorsiones retorcidas de conversaciones comunes. Incluso fotografió las joyas sencillas que él le compró y escribió declaraciones diciendo que él la obligaba a usarlas, como una forma de mostrar poder. Cada gesto romántico, cada intento de incluirla en decisiones importantes, había sido tergiversado y usado como arma en su contra. Como no vi esto, susurró Michei, con los ojos fijos en un correo especialmente cruel donde Amara lo acusaba de ser controlador, solo por preguntarle por qué llegaba tan tarde del trabajo tantas veces. Porque no eres un psicópata, dije con calma. La gente normal no piensa así. La gente normal no planea destruir a alguien a quien dice amar. A las 8:15, escuchamos el inconfundible sonido de tacones acercándose por el pasillo. Era ella. Amara llegó temprano, seguramente ansiosa por continuar su vuelta de victoria después de lo de ayer. Michei y yo nos cruzamos una mirada rápida. ¿Qué quieres hacer?, le susurré. Enfrentarla. Que intente salirse con sus mentiras. Los tacones se detuvieron justo afuera de la oficina. Escuchamos la llave girar en la cerradura, y luego, una inhalación corta y seca cuando se dio cuenta de que ya había gente adentro y las luces estaban prendidas. Michei dijo, con la voz cuidadosamente controlada. Sorprendida, pero no nerviosa. ¿Qué haces aquí tan temprano? Y Moren, pensé que ya habíamos dejado claro que se te revocó el acceso a este edificio. Ahí estaba, parada en la entrada. Impecable como siempre, traje azul marino carísimo, el cabello rubio perfectamente peinado hacia atrás con un brillo artificial. Pero por primera vez, pude ver más allá de la fachada. Vi al depredador que se escondía detrás de la sonrisa profesional. Tenemos que hablar, dijo Michei, señalando la silla frente a su escritorio. Siéntate, por favor. Los ojos de Amara fueron de él a mí, y por un segundo, vi el destello de cálculo en su mirada antes de que retomara su pose encantadora. Claro, mi amor, dijo con esa voz dulce fingida, aunque no entiendo por qué tu mamá tiene que estar presente en una conversación privada de pareja. Porque esta conversación la involucra, respondió Michei con frialdad. Involucra muchas cosas que tú hiciste y que la incluyen a ella. Amara se sentó con esa gracia exagerada que usaba para manipular a todos.
cruzó las piernas y puso las manos en el regazo. Discúlpame, pero no entiendo a qué te refieres. Michelle sacó los correos impresos y los esparció sobre el escritorio como si fueran cartas en una mesa de póker. Empecemos por aquí, dijo, con una calma que daba miedo. Tu correspondencia con Marcus Webb. Por un instante, la máscara de Amara se cayó. Vi el pánico pasarle por la cara antes de que se recompusiera. No sé de qué me estás hablando. ¿De verdad? Porque hay bastantes correos donde hablas de nuestro matrimonio, de nuestras finanzas, y de tus planes para sacarle hasta el último centavo a ambos. ¿Quieres que te lea algunos fragmentos en voz alta? La mandíbula de Amara se tensó, apenas perceptible. Michelle, si me estás acusando de una infidelidad basándote en documentos falsos, me duele profundamente. Después de todo lo que hemos vivido juntos. Falsos, intervine yo, sin poder contenerme. ¿Neta te vas a sentar ahí y decir eso cuando tenemos fotos tuyas con él? Michelle sacó su celular, abrió la galería y le mostró la pantalla. Mira esta, dijo, girando el teléfono hacia ella. Era una imagen tomada desde la vigilancia, Amara besando a Marcus frente al edificio de su departamento en el centro. Tomada el martes pasado, añadió Michelle. El día que me dijiste que ibas a Sacramento a ver a tu mamá enferma. Amara se quedó viendo la imagen. Pude notar cómo en su mente se desarrollaban las opciones. Estaba decidiendo si seguir mintiendo, o cambiar de táctica. Está bien, dijo al fin. Su tono cambió, ya no tenía esa dulzura fingida. Sí, ando con otra persona. ¿Y qué? Eso no me hace una criminal. No, pero desviar $200,000 de nuestra empresa, eso sí lo es. Michelle abrió la laptop y se la puso enfrente. ¿Puedes explicarme estas transferencias? ¿Las que tienen mi firma falsificada? Amara se quedó completamente inmóvil. Sabía lo que todos sabíamos, eso era suficiente para meterla a la cárcel. Esas no son falsificaciones, dijo al fin, con cuidado. Tú las autorizaste. Solo, no lo recuerdas porque estabas muy estresado por lo del negocio. Michelle soltó una risa, pero fue seca, rota. No había alegría en ella. Solo rabia contenida. Yo estaba estresada por el negocio porque el dinero no dejaba de desaparecer de nuestras cuentas. Dinero que tú misma te estabas robando. Yo estaba protegiendo nuestras inversiones, respondió Amara, intentando sonar profesional. Moví los fondos a cuentas más seguras por la volatilidad del mercado en el último trimestre. ¿Cuentas más seguras, que casualmente están a nombre de tu novio? Y ahí fue cuando finalmente se le quebró la compostura. No entiendes la complejidad de la administración financiera, Michelle. Siempre has sido demasiado confiado, demasiado ingenuo con el dinero. Y tú siempre has sido demasiado ambiciosa, y demasiado torpe para cubrir bien tus huellas. Yo observaba la escena con una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque, por fin, la máscara de Amara se caía. Y tristeza, porque podía ver en los ojos de Michelle cómo se deshacían las últimas esperanzas que tenía sobre su esposa. Esto es lo que va a pasar, dijo Michelle con firmeza, vas a regresar hasta el último peso que te robaste. Vas a firmar una confesión, detallando todo lo que hiciste, y te vas a ir por las buenas. Sin gritos, sin drama. Sin intentar arruinar lo que queda de esta empresa. Amara se levantó de golpe, y la silla rechinó contra el piso. ¿Y si no quiero? Entonces le hablo a la policía ahorita mismo. Y te arrestan por fraude, robo de identidad y desvío de fondos. Tú decides. Durante unos segundos, nadie se movió. Amara se quedó parada detrás del escritorio, como un animal acorralado. Su mundo, tan cuidadosamente construido, se le estaba cayendo a pedazos. Casi podía verla hacer cuentas mentales, pensando si todavía podía salvar algo de todo este desastre. Y entonces, sonrió. Pero no era una sonrisa real. Era una sonrisa fría, venenosa, que me puso la piel chinita. ¿Sabes qué, Michelle? Te mereces todo lo que te va a pasar. Tú, y tu madre, esa señora patética y envidiosa. Volteó hacia mí, y en sus ojos había puro odio. Nunca me aceptaste. Nunca me diste una sola oportunidad. Te di 3 años de oportunidades, le contesté, tranquila.
y usaste cada una para lastimar a mi hijo. Tu, preciado hijo, es un débil. Siempre lo ha sido. Necesitaba a alguien fuerte, alguien con carácter, que tomara decisiones importantes para construir algo real de este negocio familiar tan miserable. ¿Fuerte? ¿Así le llamas a robarnos y destruir todo? Amara agarró su bolso del escritorio. ¿Quieres que te devuelva el dinero? Llévame a juicio. ¿Quieres presentar cargos? Adelante. Pero jamás van a poder probar nada. Y para cuando lo intenten, ya no van a tener ni para pagar abogados, ni una empresa que rescatar. Se encaminó a la puerta, pero justo antes de salir, se detuvo y volteó a ver a Michelle una vez más. Ah, y por cierto, cariño. Quizá quieras hacerte unos análisis. Marcus y yo no hemos sido precisamente exclusivos, si me entiendes. Y con esa última puñalada, salió caminando con los tacones tronando por el pasillo, como si todavía tuviera el control. Michelle se quedó ahí, sentado, mudo, sin moverse. Pasaron varios segundos antes de que, en voz baja, dijera: Creo que voy a vomitar. Caminé hasta él, rodeé el escritorio y lo abracé. Lo tomé fuerte entre mis brazos mientras se le estremecía todo el cuerpo, enfrentando por fin el peso de 3 años de mentiras. Afuera, escuchamos el motor del coche de Amara arrancar y alejarse a toda velocidad. Ya se acabó, le susurré. Se fue. Ya no puede hacernos más daño. Pero mientras lo decía, sabía que no era completamente cierto. Sí, Amara se había ido, pero el daño que dejó iba a tardar mucho en curarse. La pregunta ahora era si íbamos a poder salvar la empresa. Y la fe de Michelle en el amor, antes de que ella encontrara la manera de volver al ataque. Porque Amara nos miró con ese brillo en los ojos. Sabía que lo iba a intentar. Mujeres como ella no desaparecen así nomás. Siempre se guardan una última jugada. 6 meses después, ahí estaba yo, sentada en mi antigua oficina, que habíamos restaurado justo como la dejé. Hasta la misma taza de café con el borde roto, y la pequeña suculenta que, de alguna forma, había sobrevivido al pequeño reinado de terror de Amara. El sol de la mañana entraba por las ventanas, iluminando los reportes financieros que tenía extendidos sobre el escritorio. Reportes que demostraban que nuestra empresa no solo había sobrevivido, estaba creciendo. No fue nada fácil. Las semanas después de que Amara se fue fueron un torbellino de denuncias, reclamaciones al seguro y control de daños. Fiel a su estilo, hizo todo lo posible por complicarnos la vida. Presentó una contrademanda acusando abuso emocional y despido injustificado. Pero todo se le vino abajo en cuanto entró en escena la Unidad de Delitos Financieros del FBI. La investigación federal sacó a la luz que Amara, cuyo verdadero nombre era Amanda Bulov, había estado repitiendo la misma estafa por casi 10 años. Había víctimas en al menos otros 3 estados. Todos eran empresarios exitosos que confiaron en ella, y terminaron con el corazón roto y las cuentas vacías. Una mañana, Michelle tocó la puerta de mi oficina, como lo hace desde que volvimos a trabajar juntos. Buenos días, mamá. Te traje café. Le sonreí y noté cuánto había cambiado en 6 meses. Esa expresión cansada, vacía, como de estar siempre al borde del colapso, ya no estaba. Ahora había algo más tranquilo en su rostro. Casi, paz. Dejó una taza humeante sobre mi escritorio y se sentó en la misma silla en la que solía quedarse de niño, mientras yo terminaba trabajo o lo ayudaba con la tarea. Se firmó el contrato con Henderson, me dijo, y no pudo evitar sonreír. Quieren que manejemos toda su expansión en la costa oeste. Era una noticia increíble. Ese contrato significaba que cerraríamos el año en números positivos. Borraría, por fin, el último rastro del desastre financiero que dejó Amara. Hay otra cosa, dijo Michelle, poniéndose más serio. Hoy me llamó el detective Morrison. Ya fijaron la fecha del juicio de Amara. Sentí ese viejo nudo en el pecho. Aunque ella ya estaba presa, aunque legalmente no podía hacernos más daño, la idea de verla de nuevo me revolvía el estómago. ¿Vas a testificar? Solo si me necesitan. Pero Morrison dice que tienen suficiente evidencia como para no tener que pasar por eso. Ahora enfrenta cargos federales en 4 estados. El fiscal cree que aceptará un acuerdo para reducir condena. Asentí,
tratando de dejar a un lado los recuerdos de esas semanas oscuras, cuando pensábamos que todo estaba perdido. Está bien, dije. Entre más rápido dejemos esto atrás, mejor. Michelle me observó con esa mirada aguda que heredó de su padre. ¿Sigues enojada? No enojada, respondí después de pensarlo. Decepcionada. Tal vez me duele que alguien sea tan frío, tan calculador, y capaz de dañar así a quienes lo querían de verdad. He pensado mucho en eso, dijo él, más despacio. En cómo fue que logró engañarme por completo. Era una conversación que habíamos evitado por meses, pero que siempre estaba ahí, en el aire. Michelle seguía cargando la culpa de no haber visto quién era realmente Amara. Por haberla dejado meterse entre nosotros, por casi perderlo todo, su familia y su negocio, por alguien que nunca lo quiso de verdad. ¿La amabas?, le dije con suavidad. ¿O amabas a la persona que pensabas que era? Y eso no te hace débil. Eso te hace humano. Pero tú sí la viste desde el principio. ¿Por qué yo no? Dejé mi café a un lado y me recosté en la silla, pensando cómo explicarlo. Porque yo la veía como una amenaza para mi hijo. Y tú, la veías como alguien con quien querías construir tu vida. Ambos teníamos razón, desde lugares distintos. Tal vez debí escucharte, murmuró. Tal vez. Pero entonces siempre te habría quedado la duda. Hay cosas que solo se aprenden, a la mala. Se quedó en silencio unos segundos, viendo por la ventana hacia el estacionamiento. Ese mismo lugar donde, hacía 6 meses, había comenzado todo este infierno. Estoy saliendo con alguien, dijo de pronto. Sentí un leve brinco en el pecho. Ah, sí. Se llama Sara. Es maestra en la primaria que está al final de la calle donde vivo. Nos conocimos en la cafetería de la quinta, la que está en la esquina. Sonrió, y fue la primera sonrisa sincera que le vi cuando hablaba de una mujer desde antes de Amara. No se parece en nada a, bueno, a lo que yo pensaba que quería. Cuéntame de ella, le pedí. Es tranquila, muy centrada. Me hace reír, pero no de esa forma forzada en la que uno intenta impresionar. Con ella todo es fácil. Hizo una pausa. Sabe todo sobre Amara. Le conté desde el principio porque no quiero secretos entre nosotros. Y me dijo que el simple hecho de que todavía pueda confiar lo suficiente como para contárselo, significa que estoy sanando. Me miró directo a los ojos. Quiero que la conozcas. Si tú estás bien con eso, ¿claro? La pregunta se quedó flotando en el aire. Ambos sabíamos que no se trataba solo de presentarme a su nueva novia. Se trataba de si confiaba en su juicio ahora. De si habíamos sanado lo suficiente para aceptar a alguien más en nuestras vidas sin miedo. Me encantaría conocerla, dije, y lo decía de verdad. De verdad. De verdad. Pero Michelle, quiero que me prometas algo. Lo que quieras. Prométeme que, pase lo que pase con Sara o con cualquier otra persona, no vas a dejar que te convenzan de que tu familia es el enemigo. Lo que tenemos, lo que reconstruimos juntos, vale la pena cuidarlo. Extendió la mano por encima del escritorio y tomó la mía. Te lo prometo, mamá. Nunca más. Esa misma tarde, mientras recogía mis cosas para irme, Emily apareció en la puerta. Señora Patterson, hay una persona que quiere verla. Dice que es del FBI. Se me heló la sangre. ¿Había pasado algo más con el caso de Amara? ¿Se las había arreglado para causar problemas incluso desde prisión? La mujer que entró era joven, de unos 30, con el cabello castaño y corto. Se notaba seria, profesional. Me mostró su placa. Agente Linda Chen. Y no tengo ningún parentesco con Amara, dijo con una sonrisa ligera, adivinando lo que pensaba. Se sentó frente a mí. Quería hablar con usted personalmente sobre el caso Bulov, empezó. Su testimonio y las pruebas que nos entregó fueron clave para armar el caso. Me alegra haber podido ayudar, dije, aunque aún con la tensión en el cuerpo. ¿Hay algún problema con la fiscalía? Al contrario. Gracias a su cooperación, pudimos vincular a Bulov con delitos en 6 estados. No solo en 4. El patrón de comportamiento que nos ayudó a establecer hizo que más víctimas se animaran a hablar. Sacó una carpeta y la abrió.
quería que supiera que la cantidad total de dinero que robó a lo largo de 8 años se acerca a los $2 millones. Me costó imaginarlo. ¿Cuántas familias destruidas? ¿Cuántos negocios arruinados? ¿Cuántas personas dejaron de creer en el amor por culpa de una sola mujer movida por la ambición? ¿Qué va a pasar con ella ahora? Se enfrenta a una sentencia de entre 20 y 30 años en prisión federal. Y con su historial y la cantidad de víctimas, no podrá pedir libertad condicional en al menos 15 años. Cerró la carpeta con firmeza. La justicia a veces se tarda, pero llega. Después de que la agente Chen se fue, me quedé sola en mi oficina, viendo cómo el sol bajaba lentamente por la ventana. El edificio estaba en silencio. La mayoría de los empleados ya se habían ido a casa, con sus familias, sus vidas, sin la sombra de traición que nosotros conocíamos tan bien. Pensaba en Michelle, que seguramente estaba en casa preparándose para salir con Sara, la maestra. Pensaba en la empresa, más fuerte ahora que antes de que Amara casi la hiciera pedazos. Pensaba en todos los empleados que nos respaldaron cuando todo se veía negro, que no creyeron las mentiras sobre malos manejos de dinero ni sobre una familia rota. Pero, sobre todo, pensaba en la supervivencia. No solo la del negocio o la de nuestra familia, sino la de algo más profundo, la capacidad de volver a confiar, de tener fe, de creer que, a pesar de las decepciones, la mayoría de las personas son buenas en el fondo. Aunque a veces nos topemos con alguien que no lo es. Mi celular vibró con un mensaje de Michelle. Sara quiere cocinarnos el domingo. Según ella, su lasaña es mejor que la tuya. Le dije que eso es imposible, pero insiste en demostrarlo. Solté una carcajada, ahí, en medio de la oficina vacía. Hace 6 meses, la sola idea de que otra mujer quisiera ganarse el cariño de mi hijo me hubiera espantado. Hoy, simplemente me pareció gracioso. Le respondí. Reto aceptado. ¿Llevo mi famoso pan de ajo como plan de respaldo? Sin duda. Y, mamá, gracias por todo. Recogí mis cosas y me dirigí a la puerta. Apagué las luces y cerré con llave la oficina que se había convertido en símbolo de lo que casi perdemos, y de todo lo que decidimos salvar. Afuera, el aire estaba fresco, limpio. Me detuve un momento junto a mi coche, mirando el edificio que había sido parte de mi vida adulta, donde me habían humillado, pero también reivindicado, donde vi a mi hijo estar a punto de perderlo todo, y luego levantarse. Mañana vendrán nuevos retos, nuevas decisiones, nuevos comienzos. Pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, sentí algo que casi se me había olvidado cómo se sentía. Paz. Una paz total. Una paz sin condiciones. Manejé a casa por esas calles que me sé de memoria. Y mientras avanzaba, ya iba pensando que me pondría el domingo para conocer a Sara, la maestra. Ya me imaginaba esa plática en la que seguramente hablaríamos de mi hijo, y del futuro que podrían construir juntos. Y esta vez pensé con una sonrisa, todo empezaría desde la confianza, no desde la sospecha. Esta vez, recordaría que no todas las mujeres que aman a mi hijo son una amenaza. Algunas, si tenemos suerte, podrían ser justo lo que hacía falta para completar esta familia. El camino que viene se ve claro. Y, por primera vez en mucho tiempo, prometedor. Y ahora, me pregunto algo. ¿Tú qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Alguna vez has pasado por algo parecido? Cuéntamelo en los comentarios. Mientras tanto, aquí te dejo 2 historias que han sido favoritas del canal. Estoy segura que también te van a sorprender. Gracias por llegar conmigo hasta el final.